Continuamos en la mañana de Volver y ahora sí viene la columna de ciencia junto a Sergio Ángel, la columna propiamente dicha. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? Acá ¿Qué estamos. tenemos de tema? Bueno, tenemos lo que se llaman las tijeras moleculares, las tijeras moleculares contra el cáncer, ¿sí? Así que vamos a hablar sobre el cáncer también y cómo estas tijeras moleculares se proponen como a futuro, como una excelente estrategia para, digamos, curar enfermedades asociadas al cáncer, ¿sí? Pero antes de eso, yo voy a dividir en dos la charla. La primera parte voy a hablar un poco de qué son las tijeras moleculares, con digamos, con el concepto de que es toda una ciencia que se originó hace 20 años atrás y que todo el mundo diría que ahora, ¿no? Con los argumentos del gobierno actual y de muchas personas también, no solamente de los gobernantes nuestros actuales, dirían, con la nuestra, ¿en qué se gasta el dinero del Estado? Ya se les va a acabar el curro y todo ese tipo de cosas, porque ¿qué estamos hablando? Las tijeras moleculares surgieron hace 20 años atrás. Un grupo español de la Universidad de Alicante estaba estudiando unas bacterias extremófilas, unas que vienen en altas concentraciones de sal, ¿sí? Y de pronto descubrió que esas bacterias tenían su información genética. Recuerden que la información genética está contenida en el ADN, ¿sí? Y esa información genética después se selecciona, qué es lo que va a hacer funcionar a la célula, en moléculas que se llaman ARN, y después ese ARN se traduce a proteínas que son las que generalmente le dan la funcionalidad a la célula, ¿sí? Entonces ese concepto de información genética, todo total, el libro completo en el ADN, la información selectiva, que es el ARN, y las proteínas. Bueno, ellos veían que la información genética de estas bacterias tenían un montón de pequeños trocitos de virus de bacterias, que se llaman fagos. O sea, los virus atacan a todo tipo de células, incluso las bacterias, ¿sí? Entonces que tienen un montón de estas, en la información genética tiene un montón de trocitos de virus, y que después esto incluso se transformaba en el ARN, o sea, pasaba ARN, no a proteína, pero sí pasaba ARN, y que de pronto cuando eran infectadas por este virus, esos ARN enseguida atacaban al virus, al ADN del virus, y después venía una proteína, o sea, se pegaban al ADN del virus y venía una proteína que reconocía esos pequeños trocitos de información genética en ARN que expresaba la bacteria, y empezaron a destrozar esas proteínas, sí destrozaban el ADN del virus, ¿sí? Uh-huh. Bueno, eso por eso se llaman tijeras moleculares, porque lo que hacen es cortar el ADN en pedacitos, guiados por este ARN pequeño contra esas bacterias, ¿sí? Imagínate, ¿a quién interesa un sistema inmune de una bacteria extremófila? Yo me estoy preguntando cómo se ve eso, porque eso se ve en un laboratorio, en un microscopio. ¿Lo ven a eso? ¿Cómo es? Eso se ve por técnicas moleculares, uno lo ve como el ADN se desintegra por técnicas moleculares. Vos podés ver el ADN completo de forma indirecta y después ver cómo se cortan pedacitos. ¿Es muy difícil explicarlo? Sí, es muy técnico. Porque vos decís un laboratorio, te técnico, ponés, ¿no? y lo mirás así con el micrófono, el microscopio, pero eso que estás diciendo vos ya excede completamente. No. Se podría llegar a ver, digamos, con microscopía electrónica, supongo, esos cortes, pero la gente lo ve de otra manera, mucho más práctica, ¿sí? En laboratorio. Nosotros lo vemos en laboratorio cuando cuando hacemos, digamos, daño de ADN, lo podemos ver de otras maneras, ¿sí? No tenemos que hacer eso. Bueno, la cuestión es que eso, digamos, que era una ciencia muy básica, ¿sí? Que era un problema de una bacteria que no la conoce nadie, si quieren le busco el nombre, pero no lo conoce nadie, ¿sí? Y sus virus que atacaban esa bacteria, mucho tiempo después a alguien se le ocurrió que eso podía ser utilizado para otras cosas. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo la vez pasada conté de esos cerdos transformados humanizados para poder hacer senotrasplantes? Sí. Bueno, eso se usaron tijeras moleculares. ¿Qué es lo que pasa? Que una vez dijeron, A bueno, mí me sonaba lo de las tijeras moleculares. claro. Cuando lo trajiste ahora, yo digo, esto ya lo Sí, se hemos llama- hablado en algún momento la y era técnica con los es CRISPR, cerdos. sí, los españoles dijeron CRISPR, ¿sí? Sí. Pero la cuestión es que la bacteria se llama Alopherax mediterranei. O sea, la verdad es que a nadie le interesa, ¿verdad? Alopherax mediterranei. Pero la cuestión es que estas tijeritas, de pronto a alguien se le ocurre decir, no, bueno, y si en vez de ponerlo, que esa información genética, esos guías contra el fago de la bacteria, se lo ponemos contra una información genética que a nosotros nos interese propiamente destruir, ¿sí? Por ejemplo, los genes de estos cerdos, de estos cerdos que transformaron, ¿sí? Que se editaron, se llama edición génica, ¿sí?
Entonces, lo que hicieron, bueno, vos le haces el guía que detecte ese gen, y la proteína va y corta ese gen, lo destruye ese gen, ¿sí? Entonces, te quedás sin ese gen. Que eso fue lo que hicieron con los cerdos, ¿sí? ¿Está bien? Pero ahora... Para, ¿la modificación se hace sobre la proteína? No, no, lo que vos haces es construir un guía que es una molécula que se va a expresar, que está en el ADN, y después pasa a ser ARN. Ah, ok. Esto no se transforma en proteína. Lo que sí vos tenés que expresar a su vez la proteína que sí hace el corte. ¿Sí? La proteína se llama Cas9 o se puede llamar Cas12, hay variedades. ¿Sí? La proteína que corta, lo que corta sí es una proteína que es Cas9, Cas12, pero tiene que reconocer a este guía pegado a su blanco. ¿Sí? Este ARN reconoce su blanco, se pega a la proteína y corta ahí. ¿Sí? ¿Está bien? Pero hay una variante de esta proteína que corta, porque esta proteína que corta justamente donde se pega el ARN, ¿sí? En el blanco, pum, corta ahí, entonces solamente hace daño en ese lugar. Sí. Entonces por eso pudieron editar los genes del cerdo, ¿sí? Pues cortaron los 3 genes que ellos querían de esa manera. El guía pega en el ADN, corta, el ADN pega en el otro gen, corta, y así cortaron los 3 genes, ¿sí? Pero después todo el sistema del material genético, la información genética restante no se toca. Claro. Está perfecta. Pero eso puede ser un cerdo, ¿sí? Acá lo que encontraron otra variante de proteína que solamente se activa cuando ese ARN detecta su blanco, ¿sí? Que en este caso es una variante que detecta ARN en vez de ADN, ¿sí? Se pega a la proteína esta y no tiene blanco, un blanco específico. Empieza a cortar el ADN en trozos por todos lados. O sea, se activa la proteína y empieza a cortar el ADN, está por todos lados, ¿sí? Entonces ellos dijeron, bueno, esta variante nos puede servir ¿para qué? Para destruir células directamente, ya no para hacer una modificación genética, no para hacer una edición genética, sino directamente para destruir células. Entonces lo probaron, ¿sí? Esta proteína, por ejemplo, la otra que yo les conté se llama Cas9, esta se llama Cas12A2, ¿sí? Es otra variante, ¿sí? El sistema es un poco diferente. Entonces lo que hicieron fue probarlas en células tumorales, ¿sí? Primero probaron con un tumor de virus del papiloma humano, ¿sí? Vieron que el virus del papiloma humano... El HPV que da cáncer de cuello de útero, por ejemplo. Exacto, cáncer de útero, cuello de garganta. En este caso utilizaron células de tumor de una persona que tenía de cuello de garganta, tumor en la garganta, ¿sí? Sí, es un virus que se transmite sexualmente, que nuestro cuerpo lo neutraliza fácilmente, pero que a veces puede persistir en forma asintomática y no pasa nada mientras el virus no se integra al genoma, pero de pronto, de persistir tanto tiempo, se le puede dar la chance de que eso se meta en el genoma nuestro, se pasa a formar parte de nuestra información genética, y cuando pasa a formar parte de nuestra información genética, expresa esa información genética, se selecciona la expresión de unos ARNs de 2 genes que son oncogénicos, o sea que promueven el tumor, y cuando eso pasa a proteína, directamente la célula empieza a proliferar indiscriminadamente, ¿sí? Se pierde la regulación de la proliferación. Entonces lo que ellos hicieron fue ponerle esos tumores por ser un trasplante a un ratón. Entonces el tumor humano crece en el ratón, y transfectaron, digamos, con este sistema de tijeras moleculares con la Cas12A2 y su guía que detecta el ARN de estos 2 genes 6 y 7, ¿sí? Y entonces, esa Cas12 se activó y empezó a destruir las células. Pero claro, las únicas células que destruyen son aquellas que tienen esos 2 genes integrados, ¿sí? Si no están integrados, no los tienen. Entonces las células normales no se vieron afectadas. No las toca. No las toca porque no están. Cuando están esos genes, la proteína se activa y enloquece y empieza a destruir todo ese genoma. Entonces resolvieron el tumor en los ratones, digamos, en base a esas tijeras moleculares. Es un avance recontra importante. Sí, porque es sumamente específico. Claro. Pero además no destruye las células buenas, claro, eso decís, como hace la quimioterapia. Eso es lo que yo voy a ir ahora, de una cosa que dijimos antes. Y termino con el ejemplo, con otro ejemplo, y vamos a eso, que es un tema realmente importante, ¿sí? El otro tumor que probaron es muy difícil generar los tumores que uno quiere en un ratón, porque necesita mucho tiempo y además hay que estimularlo y hay que ver si te sale, porque no todos los agentes cancerígenos pueden producir el tumor como uno considera, si no sería fácil estudiar un agente cancerígeno. Estudiaron en cultivo de células, ¿sí? Una línea de células de tumor, ay, se me fue el nombre del tumor. Bueno, un tumor de unas células que tienen
Vos sabés que las células en general están tranquilas, eso es por un virus, ¿sí? Pero esto es un cáncer que nos puede producir a nosotros por una mutación puntual. En este caso es una mutación puntual en una proteína, esas proteínas que se llaman RAS de la familia RAS, ¿sí? Que son proteínas que están ahí y que son las que regulan cómo una célula va a proliferar o no va a proliferar. Realmente están esperando la señal de afuera. Si hay una señal de afuera, la célula prolifera, si no hay señal, no prolifera. Eso es lo fisiológico, ¿sí? Pero si esa proteína, de pronto, el gen tiene una mutación, lo pasa a ARN, después pasa a proteína, la proteína tiene esa modificación no es capaz de ser sensibilizada por lo de afuera, sino que está todo el tiempo activa. No recibe, no responde a señales. Está activa porque sí. Entonces, como está activa porque sí, la célula se la pasa a proliferar todo el tiempo, ¿sí? Es una mutación puntual, un solo nucleótido de una formación genética enorme, ¿sí? Estamos hablando de, digamos, un genoma enorme y de pronto tiene una sola mutación que genera eso. Entonces crearon un guía contra esa mutación puntual, contra el ARN que se expresa de esa mutación puntual, le pusieron la Cas12A2 y nuevamente en un cultivo celular donde había células sanas y células enfermas, solamente destruyó las células tumorales. Las células sanas no fueron destruidas, ¿sí? Que eso está muy bueno como tratamiento pensándolo a futuro con el desarrollo y la aplicación, porque es distinto a lo que puede ser una quimioterapia que afecta a muchas células. Exactamente, a eso es lo que yo digo. Porque hasta ahora el cáncer siempre es distintivo, o sea, una célula tumoral es diferente al resto porque prolifera mucho, ¿sí? Pero digamos, eso es porque tiene una desregulación de su proliferación, ¿sí? Que puede ser por mutaciones puntuales, puede ser por estos genes del papiloma del virus que se expresa, pero toda la fisiología de la célula que hace que se replique es la fisiología de una célula normal. Entonces, cuando vos atacás a la fisiología de esa célula, por ejemplo, atacás con agentes que paren la replicación o que generen más daño de ADN, también estás atacando a las células normales, porque el sistema que genera la proliferación es lo mismo. Acá lo que haces vos es destruir directamente a la célula, ¿sí? Entonces es una terapia sumamente específica que debería resolver, digamos, todos esos efectos colaterales que tiene la quimioterapia, porque si bien ataca digamos, una característica de los tumores que proliferan mucho, entonces son los que más se ven afectados, no deja también de afectar al resto de las células que son normales de una manera, aunque menor, también lo afecta. Así que bueno, ¿y qué perspectivas, digamos, frente a este avance y demás, o sea, lo que tiene que ver con la concreción para el tratamiento? ¿Qué es lo esperable en estas condiciones? Yo, no sé, esto es un paper que salió ahora, ¿sí? Es una revista Nature que salió ahora, no sé si salió a principios del 2026 o a fines del 2025. La verdad es que esa parte no la leí, pero yo imagino que seguirán estudiando en ratones, ver que no pasa nada. ¿Están en España haciendo ese estudio? No, esto no es en España, esto es otro grupo. ¿Dónde? No sé dónde. En España fueron los que empezaron con este tema, hace 20 años atrás, a hacer una cosa que a nadie le interesaba, y de pronto se convirtieron en estas tijeras moleculares. Lo que hablamos al comienzo, como una especie de ciencia basada en el interés de aprender y para generar investigación, y que luego empieza ya a tener, esa investigación empieza a tener aplicaciones más concretas. Claro, exactamente. O sea, tendría que tomarlo un laboratorio y darle mucha... Hay un montón de laboratorios haciendo estas cosas. Ya haciendo, no, bueno, pero lados. En concreto para... Sí, supongo que este laboratorio, el siguiente paso que seguirá será empezar a probarlo, digamos, después del cultivo, pasará a ratones para ver que no pasa nada, que el ratón... O sea, ratones sanos que no tienen nada, le tirará el sistema para ver que no pasa nada, ¿sí? Y en tema de cáncer siempre es digamos, existe la posibilidad de poder, lamentablemente, uno lo dice así como si fuera nada, pero la verdad es que es lamentable, pero al haber pacientes que ya tienen un futuro poco promisorio, o sea, que son, digamos, terminales, uno de pronto siempre puede, o sea, si yo me estoy por morir en 2 meses, la verdad, inyécteme lo que sea, claro, a ver si me salvo, ¿no? Desde ese punto de vista, eso podría generar un poco, digamos, de perspectiva a futuro. Tampoco quiero estar acá a todas las personas que tienen algún problema de cáncer terminal, pensar que mañana se puede generar, lamentablemente creo que esto van a pasar varios años hasta que se pueda, digamos, implementar en humanos,
porque ya sabemos, o sea, cada vez que pasó con el coronavirus, una vez que se habló de la vacuna, ahora todo el tiempo están encontrando efectos colaterales de la vacuna, que dan ganas de decir, sí, está bien, pero si te lo produce la vacuna, te lo va a producir el virus también. Claro. O sea que, a no ser que la vacuna tenga algo distinto, pero las vacunas, digamos, no tienen nada, o sea, todo el mundo sabe que es lo que tiene una vacuna, que no te producen esos efectos colaterales, a no ser que vos, a lo que uno tiene que darse cuenta, que la población es sumamente heterogénea. No es como el ratón de laboratorio, que son todos iguales, comen lo mismo, hacen todo lo mismo, ¿sí? La población es tan heterogénea que de pronto todo puede tener efectos colaterales. Que eso ocurre siempre con cualquier medicación, claro, o con cualquier vacuna, aunque pirata, estén recontraestudiadas. Te puede pasar algo porque uno tiene una presión más alta, ya que hablamos de presión más alta, otro tiene presión más baja, el otro tiene esto, el otro tiene el otro tiene un montón de colesterol por ahí, el otro no. Entonces todos pueden tener efectos colaterales. Bueno, Sergio, recontra interesante, no sé si quedó algo de lo que tenías pensado para hoy. Difícil eso. El tema igual, toda la explicación científica, digo, yo no sé cuánto lo pudieron seguir a eso. Yo te seguí con algunas problemitas ahí en el medio. Sí, pero... lo concreto es que son tijeras moleculares que atacan específicamente la célula que está produciendo el cáncer. Esa es la idea que nos tenemos que quedar. Después el otro es un poco técnico, pero para aquel que pueda estar un poco interesado, que tenga algún pequeño conocimiento sobre el tema y pueda entenderlo, ¿sí? Que existe la información genética, que la información genética pasa a una segunda etapa que se llama ARN y que bueno, y hay proteínas que son las que atacan, ¿sí? Es como muy loco porque digo, quienes estudian estos temas es tan amplio, es como si fuera un universo, ¿no? El propio cuerpo y las proteínas y los virus y como infinito parece, ¿no? Como esta cuestión de que se sigue estudiando y siempre se descubre algo, bueno, realmente muy interesante. Bueno, te tenemos dentro de unas semanitas acá. Gracias, Sergio, muy interesante lo tuyo. Bueno, muchas Siempre gracias. Con Dentro de que 15 días trataremos nos abren la cabeza y nos... este nivel. Bueno, muy bien. Bueno, Sergio Ángel en la columna de ciencia, ahora vamos a un pequeño corte, la tanda y volvemos enseguida.